hay que ganar el relato. Sí, es ideología. ¿Y qué es una ideología? La conducta no es nada por reglas. Hay que ir a esa conducta, de eso. Y habrá que estudiar muy a fondo en nivel de investigación básica y tal, por qué la gente sigue reglas, cómo se construyen las reglas, cómo la gente se adhiere a las reglas, y un hecho que está experimentalmente demostrado. La conducta gobernada por reglas es menos sensible al cambio de contingencia. Es decir, tú votas siguiendo una regla, por ejemplo, de que tienes que votar a fulanito porque es más patriota que menganito, y aunque tú compruebes en tu propia carne, es decir, contingencia, que la política que nace no te favorece nada y no favorece al país, sin embargo, tú sigues pensando en términos de regla, es decir, sigues comportándote. Esa adherencia a la regla, que es un problema muy fundamental, ¿no? En todo el análisis de la conducta, pues eso puede explicar ciertos fenómenos. Y claro, una de las cosas que Podemos se dio cuenta, lo que pasa es que Podemos después, es que había que ganar el relato a nivel precisamente de los medios de comunicación, a que había que ser populares en el debate, aparecían por todas las cadenas de televisión. Es decir, que había que luchar allí donde la derecha, digamos, tiene su fuerte, sí, que hay que ganar el relato de alguna forma. Y claro, el relato no se gana, por cierto, si se elabora en términos académicos, ¿eh? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La conciencia moral. No. El relato muchas veces implica cierta dosis de populismo. Filosóficamente, el populismo no me acuerdo ahora cómo se llama, de Clos, creo que es un filósofo argentino. Ernesto Laclau, ¿no? Laclau, perdón. En fin, Laclau es un psicólogo que falleció hace tiempo, español. Laclau, efectivamente. Pues sí, yo creo que en gran medida ese fue el triunfo de Podemos en su momento. Y de hecho yo conozco a muchísima gente, vecinos míos, que son de derechas, y vamos, que son de derecha, votan al Partido Popular actualmente, y que en aquella época votaron a Podemos. O sea, quiere decir, iban muy bien, lo que pasa que después pasó el desastre que pasó. Oye, pero eso es lo que yo creo que hay que analizar desde el punto de vista del análisis funcional. Es decir, y la pregunta precisamente lo que tú decías, que es muy interesante, es decir, las técnicas de publicidad, la técnica, es decir, cómo se vende, cómo se hace marketing, entendiendo que una idea es un conjunto de reglas, ¿entiendes? Y que hay reglas, claro, porque en esto también hay reglas que son puramente prescriptivas. Esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer. Pero después hay reglas que son formas de explicar el mundo, ¿no? Es decir, la regla que yo te digo, por ejemplo, no comas, a un niño pequeño, no comas tantos caramelos porque se te van a picar los dientes. Eso sería una regla prescriptiva. Pero después hay una regla, cuando el niño es un poco mayor y ya razona, que tú le explicas, pues mira, cuando se toma mucho azúcar a través de este proceso, entra la caries, etcétera, y lavarse los dientes después, etcétera. Te explica cómo está hecho el mundo. En gran medida las ideologías son reglas acerca del mundo que describen de alguna forma cómo está hecho el mundo. Y en esa descripción es muy importante la conciencia, lo que llamamos la conciencia de clase. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia tiene que ver con el uno frente a todo lo demás, ¿no? Ser conscientes en el fondo es saber que yo he hecho esto y no lo ha hecho otro, o saber que la imagen que hay en el espejo es la mía y no la de otro, o saber que estaba pensando tal cosa, ¿no? Y no, etc. Cuando tú discriminas tu propia imagen, cuando tú discriminas tu propio cuerpo, me duele el estómago, no me duele el estómago, cosas que se aprenden socialmente. Cuando tú discriminas tu propio comportamiento, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, eres consciente. Pues bien, una parte de esa conciencia es la conciencia social, que significa tú perteneces, chato, a una clase. Tú, por ejemplo, eres un trabajador por cuenta ajena. Y tienes que discriminar la diferencia que existe entre ser eso y ser un patrono. Y es decir, aprende las diferencias. Una de las cosas más asombrosas es que nadie se considera trabajador de clase baja en España. Nadie se considera trabajador. La gente se considera todo de clase media. Gente que gana el salario mínimo y se considera clase media. Claro, esto es un triunfo de la derecha total, porque claro, si yo me considero clase media, ¿cómo voy a votar a los? ¿Me entiendes? Claro. Claro, entonces, si tú discriminas las condiciones, mira, yo estoy en estas condiciones, mira, este tío votó exactamente este. ¿Te gusta lo que votó? Etcétera. Ahí hay una lucha por hacer que la gente... Y claro, en últimos términos, en la educación desde niños, hombre, crear ciudadanos críticos. No hay mayor fracaso en España que el sistema educativo, porque en todo el mundo, pero en España es que los ciudadanos son nada críticos. Es decir, yo veo a mis alumnos muchas veces y dicen, bueno, es que no tienen un mínimo sentido crítico, no tienen un criterio personal, por el que sea, pero un sentido crítico. Hay un sentido crítico emocional.
por ejemplo, si te va mal la vida, pues la culpa del gobierno, somos los sinvergüenzas, etcétera, pero no está nada razonado, es simplemente pura emoción. Hay mucho antisistema, obviamente porque la vida le va mal, y a lo mejor la vida le va mal por culpa de ellos, vamos, sí, pero ese antisistema, que es una especie de malestar, que es un malestar que hizo que, por ejemplo, se votara antiguamente a lo mejor a Podemos y ahora se vote a Vox, que es de la izquierda a la derecha, pasando por los extremos, ¿no? Que es algo que ha pasado. Mira, hay no sé si, claro, está en Filmin, que es una plataforma española de películas y tal. Hay un documental francés que vi el otro día, que se llamaba Nos vemos de nuevo en Reims o algo así, que cuenta perfectamente con material de cine antiguo y tal, cómo era, va contando una señora cómo era su vida, su padre, su abuelo, etcétera y tal, desde la Segunda Guerra Mundial en Francia, y cómo primero lo explotaron, cómo siguieron explotados, cómo llegó después de la guerra y siguió siendo explotado, y cómo ganó Mitterrand, el Partido Socialista, y siguieron siendo explotados. Y cómo ahora ese cabreo, que además se mezcla con el tema de la inmigración y los inmigrantes que ya han nacido en Francia, pero no se consideran porque los demás no lo consideran franceses. Ellos se consideran distintos porque los demás no lo consideran franceses, sino gente inmigrante cuando han nacido allí, etcétera. Esa gente como que no se acaba identificando con los postulados de la derecha. Es curioso. Uh-huh. Que dice que no entren más inmigrantes, claro, porque tú ya sí. ¿No? Entonces, desgraciado, tú no te das cuenta que tú eres el primero que... Los obreros están votando a la derecha en Europa y también acá, ¿eh? Sí, hay incluso una pregunta iría en esa dirección, Santiago. Hay psicólogos, analistas de conducta, para ser más precisos, dentro de las organizaciones políticas, asesorando, realizando programas de intervención, participando, vaya, dentro de ellas, porque yo te voy a decir, yo fui militante, actualmente ya no participo, pero fui militante del partido de izquierda acá en México, de Morena, y no había psicólogo. El que actualmente es exactamente. Ya ha sacado la primera presidenta. Sí. Y un partido muy potente, pero no había psicólogos dentro de la organización, ¿eh? Incluso los que se encargan de realizar en México las tareas de formación del Instituto de Formación Política del partido son abiertamente fraudomarxistas. Incluso dicen abiertamente los conductistas es gente de derecha. Así lo dicen, y lo voy a decir por nombre. Rafael, el llamado Fisgón, no recuerdo, Rafael Barajas, el Fisgón, abiertamente ha dicho, los conductistas son psicólogos de derecha. Lo que necesitamos son los freudomarxistas. Y para qué te digo cómo me fue ahí, ¿no? Ahora bien, ¿hay personas en España, analistas de conducta, que estén interesados en esto? O porque yo te voy a decir, en México... Yo creo que no. No, ¿eh? Sí, en México no. Incluso muchos, ahí dentro de la página de Objetividad y Psicología, yo recurrentemente comparto contenidos de índole político. Y no son pocos los que critican eso. Dicen, a ver, la psicología es otra cosa. Los psicólogos debemos de estar haciendo otra cosa. Y yo creo que más de uno ha de haber dicho, pero estos estaban hablando de política, dos psicólogos. Y en España... Mira, además, muchas veces los problemas psicológicos son políticos. ¿No? Claro. O sea, cuando una persona, yo pongo así por ejemplo, es decir, tú presentas un proyecto de investigación para estudiar los efectos que el paro, el estar en paro, de no tener trabajo, produce en el ser humano. Y en tu proyecto de investigación tratas de demostrar cómo esa persona psicológicamente tiene depresión, tiene problemas con su pareja, incluso puede tener episodios de impotencia sexual, alcoholismo, etcétera. Vale. Y yo siempre lo decía, y otro experimento, otro proyecto de investigación que trataba cómo las palomas son capaces de que emerja la simetría en las clases de equivalencia. Claro, un político que básicamente y fundamentalmente es un analfabeto, pues claro, lee las dos cosas y lo que entiende de alguna forma que hay que apoyar es el proyecto
social, ¿verdad? Claro, no me refiero ya a los proyectos de investigación basados en el Consejo Superior de Investigación Científica, no. Me refiero a proyectos de investigación muchas veces de las juntas, es decir, de las comunidades autónomas o de un ayuntamiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué tienen los ayuntamientos psicólogos? Porque, mira, cuando yo empecé a trabajar como psicólogo educativo, no en la pública, porque no había, sino en los colegios privados. Y en los colegios privados, ¿por qué teníamos psicólogos? Porque también tenían piscina. Y teníamos la misma función que la piscina. Poder decir, tenemos psicólogos, tenemos piscina, tenemos polideportivo. ¿Entiendes? Es decir, esa es la misma función. Es decir, quedaba muy bien tener psicólogo, pero no sabían para qué. O sea, casi como adorno. Claro, era un adorno total. Y además, claro, cuando yo llegaba y le planteaba que yo no quería ver niños individuales y ponerme individuales, que no estaba para eso. Que yo me quería meter en las clases e intentar enseñarle a los maestros pues, técnicas de enseñanza, cómo podían manejar la clase, etcétera. Bueno, primero los maestros, que me va a enseñar a mí este niñato que acaba de llegar aquí y no da clase de vida, y el director diciendo, no, claro, ¿cuál es el modelo? El modelo es tú te metes en tu despacho y ahí llegan los padres o los niños que te mandan los maestros, tú los estudias, le pones una etiqueta y se acabó. Claro, entonces... los partidos políticos ya ni eso. Mira, desgraciadamente, por lo menos en mi país, yo no sé. Yo veo, por ejemplo, que en México las cosas han cambiado mucho, ¿no? Para bien, ¿no? Creo. También es verdad que tengo compañeros que no están de acuerdo con los cambios actuales, pero bueno, es decir, desde mi perspectiva yo creo que ha ganado para bien, ¿no? Pero en España, desgraciadamente, la política se ha convertido en el refugio de los mediocres. Es así. No los grandes partidos. Es decir, el nivel, o sea, si alguien en España es un buen profesional, ¿cómo se va a meter en política? Primero, si se mete en política, la guerra política es muy sucia. Te va a costar una barbaridad. Se van a meter contigo, con tu familia, no sé cuánto. Si eres de izquierda, ya no digamos, ¿no? Es decir, hay que tener mucho estómago para aguantar, ¿no? Entonces, la gente que tiene realmente valía no se dedica a esto. Y entonces, claro, después de muchos años, porque la transición española no fue así, pero después de muchos años, uno se avergüenza del nivel de los políticos, ¿no? O sea, se avergüenza, es decir, que no son unos incultos, unos analfabetos, no saben prácticamente ni hablar, es decir, es una cosa tremenda. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿hay psicólogos? ¿Qué va a haber psicólogos? Y si hubiera psicología, sería esa psicología folclórica que todo el mundo entiende, que es la que ellos pueden entender, claro. Tú me vas con que eres conductista, o sea, y dicen, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Vale? Entonces, no. Y es una pena. Y evidentemente, yo cuando empezó Podemos, empecé a acercarme a los círculos que llamaban ellos. Sí. A mí me recordaban las células del Partido Comunista. En el Partido Comunista se llamaban células. Después se llamaron agrupaciones. Era muy curioso porque en la época de la clandestinidad en el Partido Comunista las células eran temáticas. Es decir, por ejemplo, eran profesores universitarios o psicólogos o escritores y obreros. Cuando llegó la transición, cuando fuimos legalizados, llegó el orden desde arriba diciendo, no, esto no tiene sentido. Hay que hacer agrupaciones locales, donde estén obreros mezclados con tal y cual. Eso tenía una lógica transversal, es decir, no tiene sentido tener a un intelectual separado de la clase obrera, etc. Cierto. Pero perdió mucha cosa, porque claro, eran debates muy difíciles. Es decir, yo qué sé, si tú debates a un cierto nivel de psicología y nadie te entiende ahí, nada más porque eres el único psicólogo que hay y tal, y el otro resulta que tal. Se perdieron, yo creo, la posibilidad de hacer cuadros más específicos, no solamente cuadros políticos en sí mismos, que los cuadros políticos pues, tienen de experiencia política y de militancia, sino cuadros técnicos, digamos, dentro de y esa oportunidad se perdió absolutamente. Entonces, sería genial. Cuando yo te digo, llegó Podemos, yo creí y me acerqué, pero claro, empecé a ver que había círculos partidarios de las terapias alternativas, la medicina no tradicional, tal, y dices, claro, ¿qué hace un partido que supuestamente es de izquierda diciendo no, de tonterías no? Es decir, si usted me va a hablar de que quiere hacer un círculo sobre parapsicología, pues no, va a ser que no. Es decir, simplemente porque es incompatible con mi ideología, porque tengo una ideología materialista y cientificista, ¿no? Es decir, y científica, no. Entonces, claro, ya te empiezas a asesinar, claro. Entonces te das cuenta de que el partido político, pues claro, lo que quiere es no quiere que nadie se sienta desplazado,
todo es admisible, cual todo es opinable. Así no se puede. Así no se puede, es decir, porque en ciencia no es una... La ciencia no es democrática, la ciencia no es un problema de esta teoría tiene más votos que esta. Claro. Y desgraciadamente en psicología se sigue pensando así, ¿eh? Es decir, cuando los alumnos terminan en las facultades, más o menos terminan con la idea de que ellos tienen un menú y pueden elegir. Yo me puedo hacer psicoanalista, o yo me puedo hacer conductista, o yo me puedo cognitivo conductual. No tiene sentido. Ningún sentido. Es lo más científico del mundo.